25 de mayo de 1982. Mientras los británicos organizan el desembarco en las Islas Malvinas, desde el aire, un grupo de pilotos argentinos les da caza sin ningún descanso. Vuelan rasante, a pocos metros del mar, antes de soltar sus bombas o misiles. Algunos vuelven victoriosos y pueden celebrar con sus compañeros en la base, pero otros caen bajo el fuego inglés y nunca regresan a su hogar. Este día, sin embargo, el 25 de mayo, los argentinos se tiñen de gloria más que nunca. En dos acciones separadas, los pilotos argentinos logran hundir el HMS Coventry con bombas convencionales y por otro lado hunden el supercarguero Atlantic Conveyor de 212 metros de largo, que se lleva al fondo del mar a 10 helicópteros y material militar de todo tipo. El Imperio Británico comienza a ponerse nervioso. Un país subdesarrollado del sur acababa de golpear de lleno a la intocable flota británica. Esta es la historia de cómo Argentina humilló a Gran Bretaña el 25 de mayo de 1982. Para mayo del 82, la guerra se había agrandado más de lo que muchos preveían. La junta militar que gobernaba Argentina de facto había recuperado las islas el 2 de abril en una operación casi perfecta. Los 85 Royal Marines que protegían al gobernador británico de las islas no pudieron hacer más que rendirse ante el desembarco coordinado de fuerzas argentinas en varios puntos de la isla. Tras unos fuertes tiroteos de algunas horas, los marines británicos estaban desfilando rendidos a los pies de los soldados argentinos. Y la bandera albiceleste flameaba nuevamente en las islas. Únicamente había habido una baja fatal ese día, la muerte del capitán Pedro Giaquino. Tras la recuperación, la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires rápidamente se llena de gente festejando. El sentimiento nacional es absoluto y la dictadura gobernante se abraza a eso para seguir en el poder. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pero los eventos pronto irían saliéndose de control. El Reino Unido, liderado por Margaret Thatcher, decide pronto enviar una flota de más de 100 barcos, incluyendo 2 portaaviones, el Hermes y el Invencible. La junta militar, que desde un inicio no esperaba una guerra a gran escala, ahora no se podía echar atrás. Mientras enviaba improvisadamente material y tropas a las islas, seguía esperando que la diplomacia lo salvara de un conflicto abierto. La cuestión tomó un color oscuro cuando el 2 de mayo los británicos hunden el crucero General Belgrano, estando este fuera de la zona de guerra. Desde un submarino, el buque fue torpedeado sin previo aviso, muriendo 323 marinos argentinos en el acto. La aventura militar de la dictadura ahora era una cuestión muy seria y tenía a toda la Argentina de luto. En retorno, el 4 de mayo, los argentinos logran hundir el HMS Sheffield, un moderno destructor inglés, con un ataque aéreo a distancia. Este también fue el primer llamado de atención para el almirante Woodward, quien dirigía las operaciones británicas en las islas. Pero los días pasaron y los británicos lograron comenzar a desembarcar en las islas el 21 de mayo del 82. Lo hacen en la bahía San Carlos, a 100 kilómetros de Puerto Argentino, la capital de las islas. Desde ahí irían avanzando hasta rodear la ciudad. Pero el 25 de mayo, mientras seguían desembarcando, los ingleses sufren un doble golpe desde el aire. En esas horas, el destructor Coventry y el Broadsword habían recibido la orden de atraer a los aviones argentinos y alejarlos de la flota que estaban desembarcando material en la bahía, es decir, de hacer de pantalla protectora del desembarco inglés. Los destructores tipo 42, como eran llamados, tenían armamento especial para derribar aviones como el misil Sea Dart o los cañones Oerlikon. Debido a esto, al principio la trampa funcionó. Unos 3 a 4 Skyhawks que se encontraban en la zona fueron derribados, muriendo los pilotos Hugo Palaver y Jorge García. Pero a pesar de esto, pronto los cazadores se convirtieron en cazados. Un grupo de 4 Skyhawks argentinos de la Fuerza Aérea se aproximaron volando rasante sin ser detectados por el radar del Coventry.
Los pilotos argentinos volaban de a pares. Los aviones eran A4 Skyhawks, unidades anticuadas de la guerra de Vietnam usados por Estados Unidos, que solo tenían bombas de caída libre para el ataque. El primer par de pilotos, compuesto por el capitán Pablo Carballo y el teniente Carlos Rinque, logró acercarse al HMS Brodsworth y soltar las bombas. La defensa de misiles del buque británico, llamada Seawolf, se había apagado en plena fijación de los aviones, salvándose Carballo y Rinque por el accionar divino. Justo cuando los británicos iban a disparar sus misiles, el sistema se había apagado. De las bombas liberadas por los argentinos, solo una rebotó en el mar y golpeó la cubierta, pero no explotó, aunque sí logró dañar a un helicóptero. Pero apenas 90 segundos después, el otro par de Skyhawks se acercó para terminar el asunto. El primer teniente Mariano Velasco y el alférez Jorge Barrionuevo se acercaban a toda velocidad volando pegados al mar. En ese momento el HMS Brodsworth había logrado volver a encender el sistema Seawolf de misiles y estaba listo para fijar los blancos y derribar a los pilotos argentinos, pero no pudo disparar debido a que el Coventry había virado, colocándose directamente en la línea de fuego. El sistema de misiles del Coventry tampoco había podido fijar a los aviones argentinos, por lo que se defendió a último momento con ametralladoras y cañones ligeros. En una aproximación frenética y bajo fuego inglés, Velasco y Barrionuevo sueltan sus bombas de 450 kilos en toda la silueta del Coventry. El Coventry es impactado por dos bombas debajo de su línea de flotación. Una explota dentro de la sala de computadoras, destruyendo la sala de operaciones que estaba al lado, y la otra entra a la sala del motor delantero, explotando debajo del comedor, y el barco comenzó inmediatamente así a escorarse a babor. Este último impacto causó daño crítico, rompiendo la barrera cortafuegos entre el motor anterior y posterior, exponiendo todo el buque a los incendios que se iban a producir. Los 4 pilotos argentinos vuelven festejando en el aire, hablando por radio en el medio de la adrenalina del momento. El otro gran golpe de esta jornada sería todavía más grave para la flota británica. Estamos hablando del hundimiento del supercarguero Atlantic Conveyor de 212 metros de eslora, el cual cargaba todo tipo de material militar para la invasión de las islas. Durante las horas del 25 de mayo, los pilotos argentinos recibieron la data de que en el noreste de la isla Gran Malvina había un portaaviones inglés en alguna parte. Despegaron, realizaron recarga de combustible en el aire y fueron rumbo al norte para atacar desde un punto inesperado. Pero esta vez los argentinos llevaban debajo del ala un arma letal y sorpresiva, el misil Exocet de fabricación francesa. Este misil era un arma revolucionaria para el combate aéreo de la época, pudiendo dispararse a 40 kilómetros o más del objetivo. Argentina había adquirido unos 10 Exocet, aunque solamente habían llegado 5 al momento de comenzar la guerra. Los otros 5 iban a llegar en octubre del 82, pero el conflicto empezó antes de que llegaran. El misil, que pesaba unos 660 kilos, recorría los 40 kilómetros finales por sí solo a 1100 kilómetros por hora, dando muy poco tiempo al enemigo para reaccionar. Era lanzado desde el famoso avión Super Étendard, también francés y de última generación.
Volviendo al ataque, los pilotos Roberto Kurilovic y Tulio Barraza volaban uno al lado del otro, al ras del agua, cuando a 40 kilómetros engancharon un blanco grande en el radar y, sin estar seguros de qué era, dispararon sus misiles. Los dos Exocet lograron hacer blanco fácilmente. La víctima era el enorme buque de transporte Atlantic Conveyor, que transportaba helicópteros y toda clase de pertrechos para las tropas británicas. El impacto de los misiles prendió fuego al combustible y la munición, que se almacenaban bajo la cubierta, generando un incendio incontrolable y gigantesco. Bajo las llamas se quemaría material muy valioso, incluyendo 10 helicópteros, entre ellos 3 Chinook de transporte, junto a decenas de carpas y cocinas de campaña, una planta potabilizadora de agua, placas de aluminio para montar una pista de aterrizaje, un total de 600 bombas de todo tipo, misiles Sidewinder y cohetes, vehículos Volvo semiblindados, entre más municiones y combustible y alimentos. Una vez extinguido el fuego, se abordó el barco, pero no se recuperó nada, y el buque se hundiría 3 días después. Unos 12 marinos ingleses perdieron la vida, incluyendo al capitán del barco, Ian North. El golpe de Inglaterra había sido duro. Los marines británicos ahora tendrían que caminar desde la bahía hasta Puerto Argentino, unos 100 kilómetros por el barro y la nieve. Aún así, pudo haber sido más grave, ya que 6 días antes, el carguero también transportaba 14 aviones Harrier y Sea Harrier, que luego descargó en el portaaviones Hermes. El haber puesto casi todo el peso logístico en un solo buque casi le termina costando la guerra a los ingleses. De esta forma, el 25 de mayo termina siendo un día negro para la flota británica del almirante Woodward, con la pérdida de un destructor y con la pérdida de un carguero logístico con toneladas y toneladas de material. Las fuerzas argentinas estaban demostrando que no sería un picnic ni un paseo recuperar las islas y que por poco la misión británica acabó teniendo éxito. Los profesionales marines británicos, sin embargo, pudieron suplir la falta de material perdido en el Conveyor con su destreza en combate y con una artillería de mayor alcance a la Argentina. Para cerrar el video, vale mencionar que para el 8 de junio, los británicos también sufrieron otro día terrible a raíz de haber perdido el carguero Conveyor. Ante la pérdida de helicópteros en dicho buque, se dispuso a transportar a la Guardia Galesa y a la Guardia Escocesa en barcos de transporte hacia Bahía Agradable. Los barcos de transporte eran el Sir Tristram y el Sir Galahad, pero al acercarse a la zona de Bluff Cove o Bahía Agradable fueron atacados por varias oleadas de A4 Skyhawk. El apoyo aéreo había sido pedido a la distancia por comandos argentinos de la compañía 602 que habían avistado movimiento desde su posición en el monte Harriet. Ambos buques fueron alcanzados, el Tristram y el Galahad sería hundido. En total 56 británicos murieron ese día y 150 resultaron heridos. Otra humillación para la que había sido la armada más poderosa del mundo durante 2 siglos y la cual había bajado más de 10.000 kilómetros a reconquistar una isla cuyo nombre los ingleses desconocían. Si les gustó el video denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Un gran saludo y hasta la próxima.